¿Qué es la discrecionalidad administrativa? Esta es una pregunta significativa para el derecho administrativo, que ha suscitado discusiones intensas y también importantes malos entendidos. La discrecionalidad se define, digamos, a muy grandes rasgos, como una modalidad de configuración de las potestades administrativas, caracterizada por el otorgamiento a la administración de algún grado de libertad, de flexibilidad decisoria. Cuando se habla de discrecionalidad, se habla de casos en que el legislador no predetermina de forma específica lo que la administración debe hacer en un caso concreto, ¿no? Y entonces se deja a la administración parte de esa decisión. Acá arribamos a un primer factor distintivo de esta figura de la discrecionalidad administrativa. La discrecionalidad se relaciona con la vinculación entre el legislador, digamos, quien crea las leyes, y la administración, una de cuyas tareas es aplicar estas leyes a casos concretos. En ese marco, la discrecionalidad es una respuesta posible a la pregunta de cuán programada se encuentra la actuación de la administración. Es lo opuesto a lo que se conoce como potestad reglada, ¿no? En que el legislador predetermina perfectamente o muy específicamente lo que la administración debe hacer en un caso concreto, ¿no? La discrecionalidad supone, en contraste, que la decisión se confiere a la propia administración. ¿Es esto necesariamente negativo? ¿Es la discrecionalidad un problema? En algunas tendencias se tiende a observar la discrecionalidad de forma escéptica, ¿no? El caballo de Troya del derecho administrativo se la llegó a llamar en algún momento, ¿no? Es común, incluso, que la discrecionalidad se tienda a confundir con la arbitrariedad, ¿no? Con la posibilidad libre, infundada, de que la administración tome cualquier decisión nomás y da lo mismo, digamos. Cualquier decisión es válida. Es posible, por supuesto, que en esta consideración influya la visión generalmente escéptica que los que estudian las decisiones judiciales tienen respecto a la discrecionalidad del juez, ¿no? Que en general es vista como algo problemático que tenemos que evitar. Pero esta visión, en el marco del derecho administrativo, es muy poco realista. La discrecionalidad es necesaria para que la administración pueda actuar, para que pueda desempeñar funciones de forma eficaz, ¿no? Su rango amplio, diverso de funciones, exige de un grado de flexibilidad, de posibilidad de maniobra en el caso concreto. Y esto es lo que le otorga la discrecionalidad. Diría yo que es imposible que el legislador, ¿no?, pueda prever todas las circunstancias a las que puede enfrentarse la administración en un caso concreto. Y no solo es imposible, sino que es indeseable, ¿no? Los procesos legislativos se demoran, el legislador muchas veces no conoce perfectamente los casos, no tiene capacidad técnica para poder entrar a cada uno de los debates, para poder anticipar cada uno de los casos. ¿Tiene sentido en este contexto que se deje a la propia administración parte de la decisión, que tiene muchas veces esta especialidad técnica y tiene incluso, y en el caso chileno es muy claro, legitimidad democrática autónoma, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, la que radica en el presidente de la República, a quien se confiere, según la propia Constitución, la administración del Estado. La discrecionalidad, entonces, da cuenta de las decisiones que adopta la propia administración, por sí misma, de acuerdo a su propia voluntad. Entonces, la discrecionalidad no se puede confundir con la idea general de una interpretación de la ley, ¿no? Cuando hay discrecionalidad, no es solo que la administración esté interpretando lo que la ley señala en un caso concreto. La administración está decidiendo, actuando voluntariamente, de acuerdo a sus propias consideraciones técnicas, políticas, etc.
Pues bien, el hecho de que sea la propia administración la que decida supone correlativamente una limitación para el juez. El juez entonces, al revisar actos discrecionales, no puede llegar y cambiar la decisión administrativa, ¿no? Porque la administración decidió, tomó una decisión. Si el juez reemplaza esa decisión, el juez estaría decidiendo en lugar de la administración. Y eso es algo indeseable para toda estructura de división de poderes. El que tiene la competencia para decidir es la administración y no el juez. Sin embargo, por supuesto, esto no implica que la administración pueda decidir como sea. Por supuesto que no. Por eso hemos dicho, o más bien insinuado, que la discrecionalidad no se confunde con la arbitrariedad. La actuación administrativa está siempre limitada por la ley, ¿no? Y fundamentalmente por una cuestión muy relevante, que ustedes habrán estudiado al revisar la dogmática de los actos administrativos. El acto administrativo, como estructura jurídica, está limitado. Posee una serie de requisitos que debe cumplir para poder constituirse como acto administrativo. Por ejemplo, poseer un fin legal, poseer un motivo legal, ¿no? Poseer una motivación, un objeto de acuerdo a la ley, etc. El cumplimiento de estos requisitos, incluso en contextos discrecionales, debe siempre satisfacerse, observarse. De ahí que la doctrina suela entender a estos elementos como elementos reglados del acto administrativo. No por existir discrecionalidad, deja de existir esta limitación legal. Bueno, avancemos un poco hacia una visión que uno podría decir más sofisticada de todo este argumento, más lógico-normativa, ¿no? La discrecionalidad, al menos en el marco del acto administrativo, que es el que vamos a ocupar como escenario, um, puede observarse desde una perspectiva que podríamos llamar lógico-normativa. Asumamos que la actuación administrativa, en este caso la formal, se desarrolla, por ejemplo, como en este sentido, digamos, como las sentencias judiciales, a través de un silogismo jurídico o algo similar a un silogismo, en el que existe un supuesto de hecho normativo. La norma contiene un enunciado condicional que nos dice, en caso de que se compruebe X, ¿no? Entonces se realizará Y, que la administración en este caso debe comprobar en la realidad, es decir, debe comprobar ese supuesto X que existió en la realidad, y frente a lo cual, digamos, si se comprueba ese supuesto X, entonces se operativiza Y. Se operativiza la consecuencia jurídica que se sigue de la comprobación del supuesto de hecho. Por ejemplo, supuesto de hecho, el que no pague sus impuestos a tiempo. Supongamos que la administración comprueba que no se pagaron los impuestos a tiempo. Y la norma dice, el que no pague sus impuestos a tiempo recibirá una sanción. Consecuencia jurídica, la sanción. ¿Ok? La pregunta que se ha hecho la doctrina en este marco, que es una pregunta lógico-normativa, es ¿en qué parte de este silogismo interviene la discrecionalidad? Lo más intuitivo sería pensar que la discrecionalidad interviene en la última parte, ¿no? Es decir, caso de discrecionalidad. Recordemos que la discrecionalidad es flexibilidad de actuación, posibilidades distintas, libertad en la decisión. Entonces, un típico supuesto de discrecionalidad sería el que no pague sus impuestos recibirá una sanción de 1 a 5 UTM. ¿Ok? Lo que se podría pensar entonces es que la discrecionalidad consiste en la elección de si 1 UTM, 2 UTM, 3 UTM, 4 UTM o 5 UTM, definición que sería indiferente jurídicamente. La administración decide de acuerdo a sus criterios extrajurídicos, ¿no? Y elige si 1, 2, 3, 4 o 5. Esta visión, que es muy intuitiva, ha sido superada con el tiempo.
al menos en la dogmática más sofisticada. En la actualidad, la discrecionalidad se entiende de una forma un poco más compleja. Se dice que la administración, cuando decide discrecionalmente, pongámoslo de nuevo en el mismo caso, ¿no? Este caso nos puede servir como ejemplo. Lo hace no eligiendo libremente entre una o más alternativas, sino completando el supuesto de hecho, perfeccionando el supuesto de hecho. Recordemos que el supuesto de hecho de esta norma que tomamos como ejemplo es el que no pague sus impuestos a tiempo. Pero la norma, un supuesto de hecho, digamos, que admite algún grado de especificación, porque los impuestos pueden no pagarse a tiempo, pero pueden, por ejemplo, no pagarse, por dar un ejemplo, ¿no? En un día, pueden no pagarse en una semana, pueden no pagarse en 2 semanas, pueden no pagarse en un año. La norma no dice, no diferencia entre esos, podríamos decir, subsupuestos de hecho, ¿no? Pero la administración puede diferenciar. Y entonces eso es lo que hace la administración cuando decide discrecionalmente. Rellena de criterios ese supuesto inicial y lo conduce hacia una de las consecuencias jurídicas posibles. A través de la discrecionalidad, entonces, no es que la administración llegue y elija casi a la chuña entre 1 a 5 UTM, para poner el caso de nuevo. La administración crea normas en el caso concreto, normas específicas que, digamos, concretizan, perfeccionan ese supuesto de hecho y lo reconduce hacia una de las consecuencias jurídicas posibles. Criterios que tienen que ser objetivos, ¿no? Que son discrecionales en el sentido de voluntarios. Acá son normas que se crean de acuerdo a lo que la administración crea conveniente, pero que deben justificarse, que deben ser objetivos. Entonces, por ejemplo, si la administración en un caso concreto se enfrenta al supuesto de que alguien no pagó los impuestos, pero no lo hizo, simplemente se atrasó un día. La administración puede completar esa norma y en el fondo decir lo siguiente, en lugar de decir el que no pague sus impuestos será sancionado de 1 a 5 UTM, la administración completa en el caso concreto esa norma y dice el que no pague sus impuestos en un día será sancionado y lo conecta con una de las consecuencias jurídicas posibles. Probablemente en este caso con una UTM, ¿no? El que no pague sus impuestos y se atrase por un día será sancionado con una sanción de una UTM. La norma legal no dice nada sobre eso, pero la administración actuó discrecionalmente completando esa norma, ¿no? Dándole una especificación a esa regla que no estaba especificada para el caso concreto, de forma discrecional. Esta forma de ver la discrecionalidad tiene un mérito especial, que es el siguiente. Amplía los casos en que podemos entender que existe discrecionalidad. Claro, porque bajo la idea general de que la discrecionalidad es simplemente la elección entre distintos indiferentes jurídicos, entonces solo habría discrecionalidad en los casos en que es muy claro que hay indiferentes jurídicos. Por ejemplo, bueno, el caso que veíamos, ¿no? Elecciones claras entre 1 a 5 UTM, entre 100 a 200 UTM, entre distintas posibilidades que parecen indiferentes entre sí para efectos legales. O bien, típico caso de atribución de discrecionalidad, casos en los cuales la ley usa una de las conjugaciones del verbo poder, ¿no? La administración podrá hacer X, en cuyo caso las posibilidades son poder o no poder, digamos, son sí o no, ante lo cual la administración, bueno, puede decidir libremente. La gracia de esta otra versión de la discrecionalidad, conforme a la cual la discrecionalidad consiste en completar en sede aplicativa, o sea, en el momento de aplicar, de dictar el acto administrativo, el supuesto de hecho de la norma, es que permite también abarcar otros supuestos. Por ejemplo, los llamados conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, conceptos jurídicos que están ahí a la espera de aplicación, pero que tienen una indeterminación. La teoría del derecho se rompe la cabeza de cómo los jueces aplican estos conceptos jurídicos indeterminados. Muchas veces llegando a
a la respuesta muy poco satisfactoria para ellos de que el juez tiene que actuar discrecionalmente. Véase los textos, por ejemplo, de María Cristina Redondo, una de las grandes especialistas en esta materia. Bueno, en estos casos la administración sí puede actuar discrecionalmente. Y entonces, ante un concepto jurídico que no está determinado, la administración, como es un concepto no determinado, y la discrecionalidad consiste en la perfección o compleción del supuesto de hecho, entonces la administración puede completarlo en sede discrecional. Eso también va a ser discrecionalidad. Entonces, por ejemplo, si hay una norma que nos dice, en caso de afectación de la salud pública se realizará, se decretará la alerta sanitaria, ¿no? Bueno, nosotros nos hacemos la pregunta muy legítima como ciudadanos, ¿qué es afectación de la salud pública? Parece un concepto indeterminado, ¿cierto? Bueno, la administración discrecionalmente podrá configurar aquellos criterios relacionados con el caso concreto, por supuesto, conforme a los cuales podrá determinarse si existe o no afectación a la salud. Esto vuelve a la discrecionalidad un concepto, una idea esencial para el derecho administrativo, porque interviene de alguna forma, mayor o menor, en todos aquellos supuestos donde la ley no predefine de forma específica, de forma concreta, casuística casi, ¿no? ¿Qué se debe hacer en un caso concreto? Por supuesto, y esto hay que tenerlo siempre en consideración, todo esto está sometido a control. Esto lo van a ver sobre todo cuando estudien control judicial de la administración. Hay muchas cosas que no pueden hacerse en el marco de esta operación discrecional. No puede contravenirse el sentido de la norma aplicada, ¿no? O sea, no puede, no es infinita la posibilidad de especificar lo que es afectación de la salud pública. Hay cuestiones que claramente no son afectación de la salud pública. Se dice entonces que la discrecionalidad opera solamente en aquella zona de vaguedad de los conceptos jurídicos determinados. Además, los hechos tienen que ser comprobados, probados, ¿no? Y acá se activa todo el tema de la prueba en el derecho administrativo, que también es muy interesante. Además, la conexión entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica debe estar motivada, es decir, en el acto administrativo debe aparecer una conexión lógica entre estos elementos. Pero lo importante es que la decisión misma, la creación misma de la norma, no es en sí controlable. El mérito de esta decisión no es controlable. Es una decisión que se asigna a la administración como un ente político con legitimidad autónoma.